pero primero vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema del monopolio. La siguiente. Ya. Una empresa monopólica es aquella que tiene control exclusivo de la venta de un bien o servicio determinado. Este control le otorga el poder para poder fijar un precio de mercado y así obtener ganancias supernormales. Esto será hasta donde su poder monopólico lo permita. Y esto va a depender de varios factores, como la cantidad y variedad de bienes sustitutos, la durabilidad del bien y la posibilidad de entrada de nuevos competidores. Existe un requisito muy importante para que una empresa monopolice en un determinado mercado, que es la existencia de barreras a la entrada, que es impedir el ingreso de nuevas empresas al mercado. De lo contrario, las ganancias supernormales atraerían el ingreso de nuevas empresas al mercado, donde el monopolio terminaría cediendo el paso a un mercado competitivo. Pongamos un ejemplo. La empresa Bayer tenía la patente de la aspirina. El tiempo que duró esta patente, ellos tenían el monopolio mundial de la fabricación de la aspirina. Pero al terminar esta protección de la patente, varias empresas empezaron a producir este producto, por lo cual el mercado de la aspirina dejó de ser monopólico. Siguiente, por favor. Ya. La naturaleza de las barreras a la entrada. Las barreras a la entrada casi siempre son impuestas por el mismo Estado. Es donde el Estado otorga leyes de licencia de exclusividad, o también prohíben la importación del bien o servicio determinado, o también fijan requisitos de operación que solo pueden ser cumplidas por una sola empresa. Las empresas desean adquirir ganancias supernormales, por lo tanto invierten recursos para convencer al Estado de la necesidad de imponer barreras a la entrada. Debemos recordar que las barreras de entrada también están dadas por costos de transporte y comercialización. Tenemos un ejemplo, la empresa Bacus. La empresa Bacus había absorbido a todos sus competidores, tanto a la Compañía Cervecera del Sur como también a la Compañía Nacional de Cerveza. A finales de 2004, el grupo brasileño Ambev observó que había altas ganancias de este producto en el mercado peruano, por lo cual él decidió superar las barreras de costo de transporte, pero se topó con varios obstáculos que la empresa Bacus había preparado en su contra, por lo que llevó a que incremente sus costos de entrada a la industria. Siguiente, por favor. Las barreras a la entrada tienen una naturaleza más bien tecnológica, cuando existe un tamaño mínimo necesario para producir con costos competitivos. En el cuadro podemos observar que aparecen las producciones mínimas de algunas industrias para tener el costo unitario competitivo. Este cuadro es el indicador de la naturaleza de las barreras tecnológicas. Comparemos estas cantidades con el tamaño del mercado peruano, donde podemos observar que la mayoría de las industrias no tienen la cabida suficiente, no tienen, o sea, la capacidad más que para 2 o 3 empresas, al menos que tengan acceso a un mercado mundial. Un caso extremo de barrera tecnológica en algunas industrias es que solo hay un lugar para una empresa que toma el nombre de monopolio natural. Siguiente, por favor. La existencia de un monopolio natural en un determinado mercado se da por la aparición de varios factores. La existencia de una economía de escala, el acceso a un recurso natural escaso, el congestionamiento en la distribución o una combinación de estos. Ya, por ejemplo, en la industria eléctrica, en una ciudad nos podemos abastecer de la energía que varias plantas generan y también compiten entre sí, ¿no? Pero no puede haber más que una empresa que transmite esta energía, ya que sería demasiado costoso, como tener 2 o más cables electrónicos, ¿no? Y sería muy costoso poder sustentar. Lo mismo sucede con el producto del agua potable. Siguiente, por favor. Otro tipo de barrera tecnológica viene a ser las economías de alcance, donde consiste que producir más de un producto a la vez nos permite aprovechar más los costes fijos y diversificar mejor los riesgos tanto de producción, de mercado y costos financieros.
Siguiente, por favor. La maximización de ganancias del monopolista y la regla de la elasticidad inversa. 1. El caso del monopolista que produce un solo bien. Sea la función de demanda de la empresa monopólica por el único bien que ella produce, tenemos que la derivada de la función de demanda es menor que cero y la derivada de la función de costos es mayor o igual que cero, donde las empresas buscan determinar el precio óptimo para así maximizar la diferencia entre ingresos y costos de producción. La primera derivada de la ecuación 1 debe ser igual a 0 para así poder obtener la ecuación 2. En el lado izquierdo de la ecuación viene a ser el ingreso marginal del monopolista y en el lado derecho viene a ser el efecto marginal. La ecuación 2 señala que el monopolista sube el precio de su producto hasta que el ingreso que deja de obtener es mayor que el respectivo ahorro en su costo de producir. Ya, ahora dividamos la ecuación 2 entre la derivada de la función de demanda. Al realizar la derivada, vamos a obtener en el lado izquierdo de la ecuación de color rojo. Esto viene a ser el ingreso marginal de la función de volumen de producción. Por lo tanto, la condición de maximización va a venir a ser la ecuación 3. El ingreso marginal de la ecuación 3 viene a ser equivalente a la ecuación 4. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 3 y vamos a reordenarlo. Al realizar todo esto, vamos a obtener la ecuación 5, que va a ser, que también es llamado como la regla de necesidad inversa, o por un nombre más conocido, la regla de Lerner. Esta regla consiste que el poder que tiene el monopolista para fijar el precio mayor al costo marginal es inversamente proporcional a la elasticidad de demanda. Por ejemplo, la demanda perfectamente elástica. Según la regla de Lerner, el precio es igual que costo marginal. Entonces, el monopolista, al fijar el precio, el monopolista ha fijado un precio que es idéntico al de una empresa competitiva. Ya también tenemos que a medida que la elasticidad de demanda se reduce, va a aumentar el poder del monopolista para así poder fijar un precio mayor al costo marginal. Y ahora observemos el cuadro. Ya, si la elasticidad de demanda es 10, entonces el precio que va a fijar el monopolista no puede exceder al 10% al costo marginal. Y si digamos es 1,10, el precio que va a fijar el monopolista es 11 veces al costo marginal. Por lo tanto, este cuadro nos da a entender que a medida que la elasticidad de demanda se acerca a la unidad, el sobreprecio va a crecer con mayor rapidez. En la ecuación 6 podemos observar los términos entre corchete, que esta ecuación en términos entre corchete debe ser mayor que 1. Por lo tanto, lo podemos asimilar como 1 más K. Si el costo marginal es C, entonces el nuevo precio monopolístico va a ser representado por la ecuación 7. Esta regla de March-Up de precios, si la elasticidad de demanda es constante, el monopolista fija su precio de equilibrio añadiéndole al costo marginal de producción un margen de ganancias constantes igual a K. Volvamos de nuevo al cuadro, ¿ya? Si la elasticidad de demanda es 5, el margen de March-Up va a ser 0,25. Por lo tanto, eso nos permite deducir la elasticidad de demanda que va a enfrentar el monopolista. Siguiente, por favor. 2. El caso del monopolista, que produce 2 o más bienes. La regla de Lerner ampliada, los precios eran 6. A menudo, el poder monopólico tiene el poder sobre 2 o más bienes que produce, donde el subíndice I representa el número de bienes producidos, Q, las cantidades producidas de cada bien, y P, los precios de cada uno de ellos, y C, el costo de producir. Si las funciones de demanda son interdependientes, entonces la demanda del bien I va a estar en función del precio. Por tanto, la ecuación 8 nos muestra la función de ganancias del monopolista,
que va a estar en función de los precios. La ecuación 9 nos señala que la función de costos es separable, por tanto, el costo de producir de cada bien va a depender de la producción de dicho bien. En la ecuación 10 es la condición para poder fijar el precio monopólico. En el lado izquierdo de la ecuación viene a ser el ingreso marginal del monopolista y en el lado derecho el costo marginal. Siguiente, por favor. Ya. Dividiendo la ecuación 10 entre la derivada parcial del producto Y, vamos a obtener la ecuación 11, que viene a ser una versión ampliada de la ecuación de Lerne, también conocido como el precio de ANSES. Ya. Si los bienes son sustitutos, entonces el margen de ganancia del monopolista es mayor a la inversa de su elasticidad de demanda. Pero si los bienes son complementarios, entonces el margen de ganancia del monopolista es menor a la inversa de su elasticidad de demanda. Aplicaciones. La primera aplicación es el caso de un monopolista que produce un bien cuya función de demanda tiene una característica muy particular. Cuando un consumidor compra un bien en un determinado periodo, esto va a depender fuertemente del hecho de haberlo comprado en un periodo anterior. Esto viene a ser el caso de la fidelidad a la marca. Esto sucede con los productos más que todo de limpieza, de higiene y de algunos alimentos que son comprados en los supermercados. En el cuadro podemos observar que un bien es vendido en dos periodos, donde también nos muestran tanto la demanda y el costo de producir de cada periodo. Al existir la fidelidad a la marca, la cantidad del primer periodo como la cantidad del segundo periodo van a ser vistos como los bienes complementarios. Por tanto, el monopolista fija un precio menor en el primer periodo para así tener mayor consumo tanto en el primero como en el segundo periodo. Siguiente, por favor. Ya. Si el factor de descuento es delta, entonces la función intertemporal de ganancias del monopolista va a ser representada por la ecuación 12. La ecuación 12 señala que el monopolista fija el precio menor en el primer periodo con el propósito de obtener ganancias ganancias mayores en el segundo periodo. Segunda aplicación. El caso de aprendizaje por experiencia. Cuando una empresa produce un bien en el transcurso del tiempo, gana eficiencia. Por lo tanto, sus trabajadores ganan experiencia. Esto sucede más que todo con las industrias fabricadoras de semiconductores y de las computadoras. Ya en el cuadro también podemos observar que también un bien es vendido en dos periodos. También nos muestra la demanda y el costo de producir de cada periodo. Pero acá se incluye el aprendizaje por experiencia, que al haber incluido ese término, consiste en que al producir más en el primer periodo, va a disminuir el costo de producir para el segundo periodo. La función intertemporal de ganancias del monopolista es igual a la ecuación 13 que estamos viendo. El precio que fija el monopolista en el primer periodo para maximizar la función intertemporal de ganancias. Se debe cumplir la siguiente condición del primer orden que viene a ser expresado por la ecuación 14. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, buenos días. Profesor, buenos días. Me he olvidado de prender la cámara. Ya, para iniciar la exposición, voy a dar a conocer una breve reflexión, una frase, el cual nos dice: la competencia es para perdedores. Si se quiere captar valor duradero, hay que buscar construir un monopolio. Así nos decía Peter Thiel, el cofundador de PayPal. 4. Las decisiones del monopolista en una perspectiva intertemporal. Siguiente, por favor. La decisión de vender o alquilar, la conjetura de Coase.
El poder que tiene un monopolista para fijar precios de sus productos también depende de si estos son bienes duraderos o no son duraderos. Sabemos que una empresa monopolística tiene ciertos rasgos o características idiosincráticas, los cuales le permiten fijar precios. Pero no solamente son estos, sino hay muchos aspectos como son si los bienes son bienes duraderos o no. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los bienes duraderos? Un bien duradero es aquel que nos continúa brindando servicios durante varios periodos de tiempo. También podemos decir que es aquel que no se desgasta rápidamente en el tiempo. La utilidad que nos da el bien duradero se distribuye a lo largo del tiempo. Además, un bien duradero se adquiere una sola vez en un determinado horizonte temporal, donde los consumidores decidimos en qué tiempo comprarlo este bien. Como ejemplo, podemos tener un televisor, una computadora, una cocina. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los bienes no duraderos? Un bien no duradero en términos monopolísticos es aquel que nos brinda servicios por un solo periodo de tiempo. Como ejemplo tendríamos a alimentos, medicamentos, ropa y así, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué relación tienen los bienes duraderos con el monopolio? En siglos pasados, históricamente, los inventores y empresarios competían por diseñar y producir bienes que duren mucho más tiempo que otros bienes. Las empresas de esos tiempos tenían como objetivo y punto principal, ¿no? Para tener en cuenta la competitividad, eh, era la durabilidad de los bienes. En caso de los monopolios, se caracterizaban por producir bienes que sean reconocidos por su resistencia en actividad en el tiempo. Es por eso que conocemos ese famoso dicho, ¿no? Los productos antiguos son los más machitos, los que nos duran mucho tiempo. Un claro ejemplo sería el auto sedán Volkswagen, ¿no? Más conocido como Bochito, Zapito, ¿no? Estos productos o estos autos se crearon en los años 60 en México con el objetivo de utilizarlos en servicios de taxi principalmente, ya que estos autos se caracterizaban por ser eficientes en cuanto al uso de la gasolina y también eran resistentes frente a los impactos con otros vehículos. Hasta hoy podemos verlo, esa característica de este automóvil. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la empresa actualmente prefiere producir bienes que duren poco tiempo o reducen su vida útil? A propósito, esto se debe principalmente a que muchas empresas se encontraban sin demanda que cubrir luego de un tiempo en el mercado, justamente por el hecho de que los bienes que adquirían los consumidores venían haciendo el servicio años o que estos no tenían desperfecciones considerables para desecharlos y así comprar otros y reemplazarlos. Las empresas para evitar esto inventaron estrategias que les permitieran mejorar sus beneficios, así haciendo que los productos duren menor tiempo posible en sus manos de los consumidores. Por ejemplo, hoy en día las empresas comercializadoras de equipos tecnológicos, ¿no? Como celulares, laptops, etcétera, ofertan sus productos que duren poco tiempo. En palabras sencillas, podríamos decir que son frágiles, asimismo estos productos sufren daños irreparables o se deterioran muy rápido o se hacen obsoletos en el tiempo. A comparación de productos de antaño como los Nokia en celulares, aparatos electrónicos que tenían bastante resistencia, ¿no? En el tiempo. En caso de los software, salen cada vez una versión mejorada. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la discriminación intertemporal? La discriminación intertemporal podemos conocerlo como una práctica en la que una empresa con poder de con poder de mercado vende un mismo producto en diferentes periodos y a distintos precios. Estas ciertas condiciones le posibilitarían a la empresa monopolística alcanzar un mayor beneficio y bajo esta cierta discriminación, claro está. Es decir,
mover precios dependiendo al tiempo. Esto sucede comúnmente en los mercados de bienes duraderos como carros en línea blanca, que son un conjunto de empresas que comercializan electrodomésticos. Pero también sucede en sistemas informáticos como software, hardware y por supuesto también pasa en los tickets de aviones y hoteles. Los paquetes de vacaciones también calificarían dentro de esta categoría de discriminación. Siguiente, por favor. Monopolio de un bien duradero. Podemos decir que es una estructura de mercado en la que una empresa monopólica con poder de mercado vende un bien duradero a varios o pocos compradores. Es decir, enfrenta un problema intertemporal debido a que la empresa monopolística puede vender el bien en distintos periodos. En la gráfica podemos visualizar que la empresa monopolística en el primer periodo va a vender su producto a un precio alto que es P1, eh, a una cierta cantidad de Q1, obteniendo la ganancia o el beneficio del área sombreada de plomo. En el segundo periodo, la empresa monopolística va a disminuir el precio, pero así aumentando su número de ventas y obteniendo la venta del área sombreada. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el concepto de conjetura de Coase? El ejemplo del monopolista como un bien duradero nos muestra que la posibilidad de cambiar el precio en el futuro aparentemente beneficiaría al monopolista, pero en sí termina perjudicándolo. Muchos consumidores racionalmente dejarán su decisión de comprar el bien, ya que supondrán que el precio será más bajo en el segundo periodo de la venta. Se dice que en una conjetura de Coase, el poder del monopolista sobre los consumidores potenciales en el primer periodo disminuye drásticamente. Esto con la posibilidad o suposición que hacen los consumidores de que el precio del bien en el futuro será más bajo. Siguiente, por favor. Eh, Regrésate, falta. Por favor, ¿podrías retomar? Vale. Ahora, la mitigación de conjetura de Coase. ¿Cómo se mitiga la conjetura de Coase? A través de la innovación y la durabilidad artificial, que no son solamente estas, sino que existen muchas, pero que estas son las más modernas que se utilizan hoy en día. Por el lado de la innovación, la empresa monopolística cada cierto tiempo va sacando al mercado una nueva versión de su producto. Así va a incentivar a que los consumidores amantes de su tecnología se autorrebelen y sigan, y que la empresa monopolística siga con el precio encima del costo marginal. La empresa monopolística también incentiva en cierto grado a los consumidores a comprar su nuevo producto. Por el lado de la durabilidad artificial, la empresa monopolística, con sus actualizaciones que realiza en todos sus productos, da a entender que su sistema operativo funciona o sus funciones de sus equipos necesitan seguir estando al día. En otras palabras, les trata de hacer entender o creer que a los consumidores que su producto ya es obsoleto y así poder venderles un nuevo producto. Siguiente, por favor. Cuando un monopolista produce bienes duraderos, en este caso el monopolista termina compitiendo consigo mismo. Esto porque un consumidor que hizo la compra del producto en el periodo 1 no necesariamente lo comprará en el siguiente periodo, justamente por el hecho de que el producto es un bien duradero. Por tanto, el monopolista tendrá una menor demanda, a lo que se le llama o se le considera la demanda residual. Ahora, ¿qué es la demanda residual? En un breve resumen o como concepto, se dice que es aquella caída de la demanda que tienen los bienes y servicios al finalizar su ciclo de vida. Pero a pesar de ello, los consumidores aún se resisten a comprarlo y no consideran como una opción de sustituirlo por otro.
Esta demanda residual llevará al monopolista a tomar decisiones importantes, como por ejemplo reducir el precio de sus productos en el segundo periodo para así poder venderlos. Sin embargo, tomamos en consideración que los consumidores forman sus expectativas de manera racional. Por lo tanto, los consumidores le darán una menor valoración al producto y preferirán esperar a que el precio caiga, ¿no? Y así adquirirlo en el periodo posterior. Siguiente, por favor. ¿Cómo, cómo se determina el precio del monopolista que produce bienes duraderos? La respuesta, siguiente, por favor. La respuesta para alguno consiste en aplicar la regla de Lerner, el cual es la relación de la elasticidad con el precio. En otras palabras, significa que a medida la demanda se hace más elástica, la diferencia entre el precio y el costo marginal disminuye. En términos matemáticos vendría a ser el precio menos el costo marginal sobre el precio. Por ello, la regla de Lerner se aplicará en una perspectiva intertemporal, o sea, se fijarán precios altos. En el primer periodo o en el primer año que se lanza el producto al mercado, lo adquirirán los consumidores que tienen mayor apuro, ya que su demanda es menos elástica. Por otro lado, el pasado del tiempo se fijarán precios menores, ya que el producto perderá novedad para los consumidores que lo valoran menos el producto y para lo cual su demanda también ya será más elástica. Esto sucede mucho con frecuencia con productos nuevos, como por ejemplo en los libros de texto, recordando siempre que la producción de libros forma parte del monopolio de las editoriales. Las primeras ventas de los libros de texto se realizan en pasta dura, o sea, en otras palabras, se realizan a precios altos y las posteriores ventas se realizan en pasta blanda, eh, o sea, a precios mucho menores a comparación del anterior. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuán durable debe ser un bien duradero? Una de las decisiones más importantes que debe tomar el fabricante de un bien duradero es si le conviene producir un bien de larga duración, de calidad o con precio alto o uno de inferior calidad. Para ello, en principio, el fabricante hace un balance entre el mayor precio que puede cobrar con el producto que tiene mayor duración y el mayor costo que ésta le implicaría producir. Siguiente, por favor. La elección de la durabilidad para un fabricante monopolista. Se dice que se dará cuando su utilización del bien duradero no implicará que la empresa monopolística incurra en costos de instalación, como los costos de mantenimiento deben ser independientes de la duración del producto. Y si los consumidores no esperan que el bien duradero baje de precio, se muestran indiferentes a la duración del bien. En ese contexto, el monopolista se va a preocupar únicamente en seleccionar la duración que le reporta menores costos en términos de valor actual. Su decisión terminará siendo la misma que la de un fabricante competitivo. En conclusión general de la exposición, podemos mencionar que el cumplimiento de la conjetura de Coase depende del consumidor al que se estudia. La empresa monopólica logrará siempre y cuando se aplique ciertas estrategias como la obsolescencia, la innovación, la durabilidad artificial, etcétera, ¿no? De esta manera, mm, la empresa monopolística podrá retomar su poder de mercado que poseía en el periodo inicial. Así seguirá generando nuevas estrategias y mejores versiones de sus productos para lograr una mayor eficiencia. Siguiente, por favor. Gracias. Paso a mi compañero. Buenos días, compañeros. Tengan un lindo día. Vamos a continuar con la exposición. Yo les voy a hablarles acerca de la empresa dominante. Una empresa
en las que primero vamos a empezar con un pequeño ejemplo, en las que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, han venido empresas manteniéndose en el mercado, como por ejemplo a nivel internacional tenemos a Microsoft, a General Electric, a Kodak. Y a nivel nacional tenemos a Bacus, a Banco de Crédito, a Licor, en las que ellos han venido dominando el mercado durante mucho tiempo. Entonces, estas empresas son un tipo de empresa dominante una empresa monopólica, que esto nada más se diferencia del monopolio puro en una sola cosa, en que estos, para poder determinar su producción, se basan en la cantidad de demanda o en la cantidad de los demandantes, en la curva de la demanda de los consumidores. Y estos, es decir, ¿no? Por la cantidad de los consumidores, sus ingresos y sus gustos. Y esto determina, pues, que las empresas monopólicas determinen sus precios, si lo elevan o bajan para mantenerse en el mercado. Entonces, es por esta razón que nosotros, de acuerdo a medida que vamos exponiendo, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué hace la empresa dominante con su posición en el mercado? ¿Cómo adquiere esta posición y cómo las mantiene? Siguiente. Para poder entender de mejor manera de las empresas monopólicas, o sea, las empresas dominantes, vamos a partir desde una competencia perfecta. En una competencia perfecta se tiene el ofertante y el demandante, en la que el acceso al mercado es libre, o sea, cualquiera persona con capacidad, con potencial, puede ingresar al mercado y puede competir a aquellas empresas que ya están integrados en el mercado. O sea, lo que buscan los empresarios en una competencia perfecta a corto plazo es, pues, generar más beneficios. Entonces, como el mercado es libre, entonces se van a insertarse varios mercados a la vez. Eso hace que a largo plazo los precios disminuyen. Entonces, como los precios disminuyen, no habrá un incentivo para que otras empresas se inserten en el mercado. Entonces, habrá un equilibrio en la que ahí se mantiene y ya no habrá más competidores en el mercado en competencia perfecta. Pero, en cambio, en el monopolio, que es una empresa dominante, en la que él sí tiene la capacidad, el poder de poder determinar si entra o no entra otras empresas, que obviamente lo que busca es que no entre. Entonces, lo que hace esta empresa monopólica es, pues, subir o bajar los precios ya con tal que las empresas entrantes se mantengan en margen. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos acerca del modelo estático de precio límite. Para poder entender de mejor manera este modelo, pues primero aclararíamos qué quiere decir precio límite. Pues vamos a analizar desde el punto de vista del ofertante y desde el punto de vista del demandante. Desde el punto de vista del ofertante, pues el precio límite es el precio base que el ofertante pone de acuerdo a su costo de producción. Entonces, de esa manera, para poder mantenerse en el mercado, hablando de los modelos, hablando de las empresas dominantes. Ahora, si hablamos del punto de vista del demandante, entonces, el precio límite es la capacidad máxima que éste puede pagar sobre ella. Bueno, pasemos a los principales factores que definen si una empresa entra o no al mercado. Desde un punto de vista monopólico de una empresa dominante, pues entonces esto dependerá de que las ganancias esperadas en futuro sean mayores de la tasa de rendimiento promedio de esta. Y va a depender de los precios y costos posteriores a la entrada. Podemos observar en la gráfica la curva azul, que es la curva del mercado, que es la cantidad o la capacidad de restricción de la empresa dominante o la capacidad máxima que va a producir la empresa monopólica. O sea, sería Q sub T más Q sub 0 sería la total de producción, la capacidad de producción de la empresa. Entonces, ahí nosotros podemos observar que la empresa monopólica o la empresa dominante nada más abarca el Q sub 0. O sea, hay un espacio, si le restamos a Q sub T, hay un espacio que sobra. Ese espacio será aprovechado por la empresa entrante porque la empresa dominante no está abarcando ese pequeño espacio que es ese rectángulo achurado.
de color verde. Entonces, se puede observar también la curva de la demanda de la empresa entrante, que es la línea verde, tiene una pendiente negativa, pero este está por debajo del precio de mercado y por debajo de la curva de la demanda residual. Entonces, si ingresa al mercado, estaría obteniendo un beneficio. O sea, si decide entrar en el mercado, se puede comportarse como un monopolio, porque los precios, porque el precio del mercado, la empresa dominante, está por encima de los costos medios de la empresa entrante. Es por eso justamente que se va a comportarse como una empresa monopólica. Ahora, los factores que determinan la producción. Tenemos dos: el tamaño de mercado y los costos medios de la empresa entrante. Empezaremos hablando acerca del tamaño del mercado, en base a la empresa monopólica. Pues, cuando más grande sea el mercado o aumente el tamaño de los consumidores, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa dominante en el mercado? Pues, es obvio, ¿no? Esta empresa dominante tendría que aumentar más productividad, de esa manera abarcar este pequeño espacio de los consumidores que estarían sobrando, ¿no? O que se han incrementado. Entonces, de esta manera, esta empresa monopólica o la empresa dominante, pues se va a mantenerse en el mercado, impidiendo que entren otras nuevas empresas. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a hacer entonces la empresa entrante? También tendría que aumentar pues su productividad para que tiene que ser más potencial para que pueda insertarse en el mercado. Entonces, lo que hace esto es aumentar sus costos hundidos. Entonces, los costos hundidos de la empresa entrante hará pues que la productividad de la producción de esa empresa sea más poderosa. Y esto hace que el costo medio se desplace hacia arriba, la curva del costo medio. Entonces, esta podrá llegar a estar por encima de los costos residuales. O sea, va a estar igual que el precio del mercado. Entonces, como los costos medios están igual que el precio del mercado de la empresa dominante, pues ninguna empresa se atrevería a ingresar al mercado porque tendría que poner sus precios por encima del precio del mercado, entonces no le conviene. Entonces, de esa manera la empresa dominante estaría dominando el mercado, entonces no tendrá competidores. Siguiente. Ahora, hablaremos sobre el modelo dinámico del precio límite. Bueno, anteriormente hablamos sobre el modelo estático, en la que mencionamos que una empresa entra al mercado en un solo determinado tiempo. O sea, digamos que entró, o sea, no necesario, porque en la realidad una empresa no entra, no se inserta al mercado de un día para otro. O sea, es un proceso, es una serie de pasos que tiene que seguir para insertarse en el mercado. Tiene que hacer su investigación, su investigación del mercado para poder insertarse. Entonces, mientras tanto, la empresa dominante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, tiene que evaluar pues sus beneficios a corto y a largo plazo. Es por eso que enfrenta pues a dos posibilidades: si subir los precios o bajar los precios. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa dominante? Pues lo que hace es, primero, ¿no? La primera posibilidad sería subir los precios. Entonces, cuando sube los precios a corto plazo, esta empresa estaría obteniendo un buen beneficio. Pero a medida que va pasando el tiempo, va a poder la capacidad de mercado, la capacidad de dominio en el mercado, porque mientras que a corto plazo eleve los precios, otras empresas competidoras se insertarán al mercado y se harán más poderosas. Entonces, tendrá una competidora muy fuerte. Y ahora, la otra posibilidad sería de que esta empresa monopólica baje los precios, aplique el precio límite. Entonces, de esa manera, baje el precio y aumente la productividad. Entonces, al aumentar la productividad, estaría abarcando todo el mercado.
Entonces, no habría un mercado sobrante para aquellas empresas que están entrando. Entonces, es más, esta empresa, como es conocedora del mercado, puede fijar los precios en base de los costos medios de producción de las empresas entrantes, de las cuales esta no le va a permitir que otras empresas se inserten en el mercado. Siguiente. Ahora, hablaremos cómo se desempeña el mercado cuando la empresa dominante limita la entrada de nuevos competidores. Hablaremos desde el punto de vista del desempeño del mercado bajo el modelo estático del precio límite. Supongamos que no existe la entrada al mercado y que los precios de las empresas dominantes sean suficientemente altos. Entonces, como ya no exista costos a la entrada, entonces eso hará que los precios de las empresas dominantes no sean suficientemente altos. O sea, no hay muchos beneficios de la empresa dominante. Entonces, eso desincentivará pues a las empresas entrantes que no se arriesguen, ¿no? Porque ellos como que estarían corriendo mucho riesgo. Entonces, de esa manera, ellos se desincentivarán y no ingresarán al mercado. Ahora, supongamos, en segundo caso, cuando exista costos a la entrada, suponiendo que los costos sean altos, entonces la empresa dominante lo que puede hacer es aumentar la producción y disminuir los precios. De esa manera, desalentar el ingreso de nuevas empresas. Ahora, cuando los costos de entrada sean demasiado bajos, en este caso, lo único que puede hacer la empresa dominante es aumentar la producción, de tal manera que los precios de beneficios serán reducidos de manera significativa. De esa manera, la empresa dominante estaría obteniendo menos beneficio. Entonces, la otra posibilidad que puede hacer la empresa dominante es fijar los precios altos y compartir pues el mercado con otras empresas, porque otras empresas entrantes tienen una capacidad, una potencial muy fuerte. Entonces, cuando fija los precios altos y deja entrar a otras empresas competidoras que son potenciales, pues es un paso pues al oligopolio que más adelante lo van a explicar otros compañeros. Ahora, hablaremos acerca de suponiendo que los costos sean nulos, pues en este caso, la empresa dominante perdería la capacidad de dominio en el mercado, convirtiéndose en una competencia perfecta, porque los costos son nulos, es libre. Entonces, habrá muchas empresas que se invierten en el mercado. Cuando se tenga la información o el desempeño del mercado bajo el modelo dinámico del precio límite. Sabemos que si la entrada al mercado, sabemos, ¿no? Cuando hablamos nosotros, ¿no es cierto? Les explicamos el dinámico, estamos considerando el factor tiempo. O sea, para que una empresa en la realidad se inserte en el mercado, sí o sí requiere un proceso de tiempo para insertarse en el mercado. Entonces, la empresa dominante tiene que hacer un balance entre los beneficios a corto plazo y la disminución del poder en el largo plazo. En esta circunstancia, la empresa dominante tiende a elevar los precios que luego va disminuyendo gradualmente hasta igualar con los costos medios de la producción de la empresa competidora, mientras que esa se incorpore, porque es un proceso para que la empresa entrante se inserte en el mercado. De esta manera podrá mantener su dominio, la capacidad de dominio en el mercado durante mucho tiempo. Ahora, la información imperfecta. Con una información imperfecta, la empresa entrante sabe que los costos dominantes de una empresa pueden ser altos o pueden ser bajos, pero no sabe realmente si es alto o bajo. Es por eso que tiene una información imperfecta. Entonces, si la empresa dominante no permite que la empresa entrante ingrese al mercado, pues obtendrá un alto beneficio si sus costos son bajos y un bajo beneficio si sus costos son altos.
Bueno, siguiente diapositiva. Ahora, tocaremos el tema de las estrategias para alcanzar y mantener el dominio en el mercado. ¿Qué es lo que hace una empresa para poder, o sea, qué es lo que hace una empresa para obtener ese poder en el mercado? Pues desde hace más antes, él ha arriesgado, o sea, sus costos hundidos han sido muy elevados hasta que, muy elevados. Entonces, una vez que llega a la empresa, como ser una empresa dominante, entonces tendrá que mantenerse en ella. Es por eso que aplica serias estrategias en el mercado. Como por ejemplo, tenemos la fusión, costos directos, tecnología y marketing. Pues, pues muchas veces nosotros en la realidad hemos visto muchas empresas que se fusionaron de esa manera para poder mantener a margen a las pequeñas competidoras que quieren ingresar al mercado. Ahora tenemos a los costos directos. Es una estrategia, pues, que muchas empresas en la actualidad aplican. Pues, por ejemplo, si tú eres una persona, eres un trabajador, un empleado de buena capacidad, muy eficiente, es probablemente que tú trabajas en una empresa y la otra empresa te vaya a contratar. Y te va a ofrecerte un sueldo más alto de la que te están pagando en esa empresa que estás trabajando. Es de esa manera estaría, estaría manteniendo pues su dominio en el mercado. Y la otra posibilidad es que este pague pues unos precios altos a los insumos de la producción. Entonces, cosa que las otras empresas pequeñas que son reducidas no podrán alcanzar pues a los costos, a los precios pues que está pagando sobre los insumos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo mantendrá a la margen a la otra empresa pequeña. No permitirá que ingrese al mercado. Ahora, tenemos la estrategia tecnológica. En esto hablaremos acerca de la capacidad instalada. Entonces, en este caso, la empresa dominante tendrá que aumentar la capacidad, la planta instalada de esa empresa. Entonces, de esa manera podrá incrementar la producción y podrá abarcar una gran cantidad del mercado, de acuerdo a cómo está la curva de la demanda del mercado. Ahora, tenemos a la integración vertical. Sabemos que la integración vertical es una estrategia que muchas empresas aplican para mantenerse en el mercado, pues. Más que todo, un ejemplo claro que tenemos es de la empresa petrolera, ¿no es cierto? Que es una misma empresa que puede mantener bajo su control tareas de tan diferentes como la exploración, como la perforación, la producción, el transporte, la refinación, ¿no es cierto? De esa manera estaría controlando de mejor manera el mercado. Ahora, por último, tenemos el marketing. Pues, esta es una estrategia que muchas empresas aplican hoy en día. Se tiene dos aspectos que fundamentalmente se basan en marketing. La diferenciación de los productos y el acceso a los consumidores. Una empresa, ¿no es cierto? En caso de la diferenciación de productos, una empresa ofrece los mismos productos que las otras empresas, pero para que ésta tenga mayor, mayor atractividad, se diferencia en algunas características. Entonces, de esa manera, el cliente pues le será muy leal, por más alto sea el precio, como por ejemplo tenemos en la empresa Coca-Cola. ¿Quién no compra? El precio es altísimo, pero a pesar de eso, la demanda es muy buena, que tiene una característica diferente a los otros productos sustitutos que le hacen competencia. Ahora, tenemos acceso a los consumidores. Pues hablando de las gaseosas, pues nosotros encontramos en un supermercado, en la tiendita, en un kiosco, en varios lugares. Entonces hay fácil acceso a estos productos. Entonces no necesariamente nosotros vamos a necesitar esfuerzo para adquirir esos productos. Entonces de esa manera tiene mayor capacidad de control del mercado la empresa dominante. Ok, gracias.
expansión de la primero en Estados Unidos, luego en Europa y posteriormente en el Perú. E iremos desarrollando a lo largo de la exposición. Pero antes de todo, me gustaría dar este alcance, se puede decir algo curioso. ¿Alguien sabe qué relación pueden tener estas dos empresas? ¿Alguien? No. Ya, bueno. Todos los años es tradición en la compañía monopólica Microsoft, probablemente, bueno, ustedes ya conocen, probablemente la más grande de todos los tiempos de la industria en sí, ¿no? En el aniversario de esta empresa, sus colaboradores tienen que llevar un paquetito de este chocolate por cada año trabajado. O sea, esta marca exactamente se dice, ¿no?, que es la marca predilecta de Bill Gates y de su esposa Melinda, inclusive de sus hijos. Bueno, ahora sí, pasaremos a desarrollar el tema en sí. ¿Es necesario políticas antimonopólicas? La preocupación por los efectos nocivos generados por un mercado monopólico fue el motivo de formación de un marco regulatorio. Al inicio algo incipiente, ¿no? Pero orientado a desincentivar las prácticas monopólicas, como por ejemplo la ley Sherman, que fue la primera en Estados Unidos y que les pasaré a detallar también. Incluso existen discrepancias entre economistas, y no solo economistas, escuelas económicas, respecto a si el gobierno debe interferir, meter mano o no, haber prácticas antimonopólicas o no. Una de esas escuelas, más que todo escuela, se podría decir que es un paradigma, una idea, no tanto una escuela. Es la que hace alusión a la estructura, conducta y resultado SR, según la cual la estructura del mercado está determinada por el número y tamaño de los productores, por las condiciones de entrada al mercado, y esto a su vez determinan la conducta de las empresas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero conducta de las empresas? A nivel publicitario, investigación de mercados, y estas a su vez se miden en grados de rentabilidad, eficiencia y progreso técnico, que vendrían a ser, se denominaría en sí el último ítem de este paradigma, resultado, o desempeño también le consideran. Hay que dejar claro que de acuerdo a este enfoque, vale resaltar que fue el pensamiento desarrollado en 1959 por Joe Porter. De acuerdo a este enfoque, es importante regular las prácticas anticompetitivas. Es muy, muy importante. Por otro lado, aparece la Escuela de Chicago. Ustedes saben, uno de los grandes, el fundador de esta escuela, uno de las más grandes liberales, monetarista, Milton Friedman, señala que el único objetivo de esta empresa no debería ser la dispersión del poder monopólico. A ellos no les interesa si se dispersa o no el poder monopólico. Tampoco no hacen énfasis en que si hay monopolio no puedan mejorar oportunidades para pequeñas o medianas empresas. No resaltan ese aspecto. Tampoco les interesa que haya una mejor distribución del ingreso, una política macroeconómica o de redistribución del mercado, no les interesa. En lo que ellos hacen mucho, mucho énfasis es en la eficiencia asignativa y productiva, lo que conlleva al bienestar de los consumidores. Eso es en lo que ellos hacen énfasis. Si es monopolio, no siempre va a ser malo con tal de que se satisfaga mediante productos, sean útiles y lleven al bienestar de las personas, de los usuarios, de los consumidores, de los que demandan los productos, se puede decir. Considera también esta escuela que la presencia de un monopolio no es tan nociva. Ellos creen que los monopolios siempre pueden ser transitorios.
a condición de que el libre mercado permanezca garantizado, no ven tan nociva la presencia de un monopolio. Ellos aseguran que en el largo plazo siempre va a ingresar un número suficiente de nuevas empresas como para que el mercado alcance un equilibrio competitivo. En el largo plazo van a entrar sí o sí empresas y ese equilibrio se va a restablecer. También tienen un escepticismo, como ya les dije, respecto a esas prácticas anticompetitivas, al contrario del paradigma estructura, conducta, desempeño, que sí veía importante regular esas prácticas anticompetitivas. Esta escuela no es mucho de creer, es escéptica con respecto a esa política, que pueda regresar una empresa respecto a sus rivales. Y también aduce de que existen muchas situaciones donde la destrucción de un poder monopólico implicaría necesariamente el sacrificio de eficiencia económica. ¿Cómo podríamos entender esto? Por ejemplo, una práctica muy conocida como es el dumping económico. Supongamos que LAN, con todo el poder, su capacidad instalada del poder de flota que tiene, no sé cuántos aviones tiene a nivel mundial, y aquí en el Perú es se podría decir, monopolio, decide sacar del mercado a Peruvian Airlines. A lo que hace alusión la Escuela de Chicago es que muchas veces para destruir implicaría sacrificar la eficiencia económica. Yo lo veo como abaratar costos. LAN puede abaratar sus costos por debajo inclusive de sus costos de producción de vuelo, de mantenimiento, con tal que estén por debajo del precio que propone Peruvian Airlines y hacerlo quebrar. A eso es lo que hace alusión la Escuela de Chicago. Luego aparece otra escuela, más que todo un grupo de economistas simpatizantes con el área de la organización industrial. Ellos intentan hacer un balance, tanto tomando ideas de la Escuela de Chicago como las de la estructura conducta-desempeño. Ellos han heredado la visión escéptica frente a cualquier práctica que restrinja la competencia. Han tomado esa idea de la Escuela de Chicago, que la competencia de por sí no puede ser ilegal, no todo monopolio es malo. Y por otro lado, contradicen en algo las ideas de la Escuela de Chicago, diciendo que el ingreso de nuevos competidores no se produciría con la rapidez que predice la Escuela de Chicago. Bueno, ahora les pasaré a detallar la legislación estadounidense en sí, que sirvió como precedente, se puede decir, jurisprudencia, porque en ese tiempo era incipiente la legislatura en cuanto no había demasiado conocimiento en cuanto a desarrollo o competencia monopólica. La primera ley que hace alusión a esto es la ley Sherman, ley dictada para la integración de los Estados Unidos, evitando la formación de barreras al comercio y evitaba que se promuevan monopolios locales. ¿Cuál era el fin de esta ley Sherman? En sí, proteger las pequeñas empresas. El artículo 1, que es muy extenso y lo he resumido, en sí sintetiza lo que dice allí. Todos los contratos, combinaciones o formas de asociaciones empresariales u otros que restrinjan el comercio entre los diferentes estados o con países son declarados ilegales. Nótese que señala diferentes estados. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ese tiempo ya se consideraba una república federal, ¿no? Cada estado tiene independencia administrativa, económica, política, judicial. Cada estado tiene su propia ley. El segundo artículo incide en que todas las personas que monopolicen o traten de monopolizar o realicen conspiraciones con otras personas para monopolizar parte del comercio entre los diferentes estados o con países extranjeros serán culpables de felonía. Al hablar de conspirar, yo podría entender también tal vez
un concepto, un término equivalente aquí a la realidad lobbies, cuando de por medio tal vez un político, un representante de la administración pública pueda favorecer directa o indirectamente a ciertas empresas, aprovechando el poder que tiene. Y cuando dice culpables de felonía exactamente el significado en el diccionario, dice traición o acto desleal contra alguien. Traición, pero ¿cómo tú cuantificas traición? Me parece algo ambigua esa definición. Hay que entender que en ese tiempo de la ley de Sherman ya existían fusiones, ya se conocía lo que era integración vertical, habían cárteles y acuerdos discriminatorios de precios. Por otro lado, un poco más después apareció la ley Clay, que como podemos ir viendo a lo largo de esta exposición, notarán que va evolucionando la ley, va asentándose jurisprudencia y cada vez se va sofisticando, se podría decir, el proceso. Aquí la ley Clayton hace alusión a que las sanciones deberían ser más específicas contra la discriminación de precios, contratos de exclusividad, cláusulas de atadura, fusiones y absorciones. Contratos de exclusividad, podría entender un ejemplo, tal vez diferentes artistas de América Televisión no pueden declarar en otros medios. Cláusulas de atadura, tal vez Lionel Messi en el Barcelona tiene ciertas cláusulas que le impiden hacer publicidad con otras empresas, otras marcas. Él es exclusivo, me parece, de Nike. No sé si con la selección argentina, creo que es Adidas, no sé muy bien cómo se maneja, pero en ese ámbito supongo que a eso se refiere. También dice que ninguna corporación puede adquirir directa o indirectamente el total o una parte de las acciones de otra empresa. Aquí ya prohibía la integración vertical. Entendamos que para Williamson la integración vertical por costes de transacción no era nociva. Probablemente la teoría de Williamson no estaba todavía arraigada en ese tiempo. Aquí podemos ver cómo Coca-Cola en su momento, la empresa monopólica transnacional más grande de todos los tiempos, tal vez al igual que Microsoft, absorbió una pequeña pero pujante y gran empresa peruana, Inca Kola. A continuación les daré algunos ejemplos sobre monopolios que se dieron en los Estados Unidos. Por ejemplo, todos conocen al multimillonario John Rockefeller. Él era dueño, tenía a su disposición la Standard Oil Company, que se dedicaba a la producción, refinación y distribución del petróleo. Y se dice que en 1882 controlaba nada más y nada menos que 90% del monopolio del petróleo en los Estados Unidos. ¿Entienden lo que significa eso? 90% del monopolio en los Estados Unidos. Las acusaciones directas que se le hizo a esta empresa era que hacía guerra de precios locales para sacar del mercado empresas, hacía fusiones, absorciones, hacía compra de empresas rivales para desmantelar sus refinerías y sacarlas del mercado, o sea, retirarlas de la producción de la refinería y sacarlas del mercado. Hacía negociación de rebajas preferenciales con compañías de ferrocarriles, o sea, hacía contratos de atadura, ¿no? Tú me compras, yo te vendo solo a ti ferrocarril, y estaba de cierto modo poniendo barreras. Una de las acusaciones más importantes de las que me parece que es el control de oleoductos para transportar, o sea, tenía la propiedad de los oleoductos de petróleo en los Estados Unidos. O sea, ninguna empresa podía entrar a ese negocio, ya que el señor controlaba los oleoductos del petróleo, de los campos, de la producción directo a la refinería. Y por último, se le acusó, esto ya es más una argucia más legal, ¿no? Crear empresas figuradamente independientes para aparentar competencia. Esa es una pequeña triquiñuela más de abogados legal para evitar probablemente sanciones. El juez de la Corte Suprema, Edgar White, en ese tiempo, lo que dictaminó es que los contratos restringían el comercio violando la ley Sherman, artículo 1. O sea, ya se dijo que estaba violando específicamente ese artículo.
y que sus procedimientos no eran resultado de un normal desarrollo de la industria. Un anormal desarrollo de la industria. Bueno, la sanción que se le dio fue, esta corporación fue obligada a fraccionarse en 33 empresas independientes. 33 empresas independientes. Por otro lado, otro ejemplo que hace alusión a prácticas monopólicas en los Estados Unidos es la Alcoa, o Aluminium Company of America. Esta empresa tenía el poder monopólico en cuanto a la producción del aluminio, pero en este caso existía una barrera de tipo legal. ¿Por qué legal? Porque era monopolio gracias a los aranceles que la protegían de la competencia con el mercado exterior. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Estado protegía esta industria, había proteccionismo de por medio, que puede llevar en todo caso a ineficiencia y no bienestar de los consumidores al no haber libre competencia. También esta empresa tenía control estricto sobre las minas de bauxita. Luego se salió a la luz que esta empresa también había hecho integración hacia adelante. ¿Qué es integración hacia adelante? O sea que no solamente se dedicaba a producir aluminio, sino también había comprado empresas productoras de cables eléctricos, autopartes, utensilios de cocina. Bueno, yo hasta donde entendí es que Williamson recomendaba que para tú o una empresa hacer integración hacia adelante, necesitaba necesariamente adecuarse a una forma de economía de alcance. No tengo muy claro si este ejemplo es un claro paradigma de economía de alcance. Por otro lado, esta empresa se defendió diciendo que tenía solamente el monopolio del aluminio primario y que también producía productos sustitutos como el cobre o el aluminio secundario, o sea que habían sustitutos en el mercado. El juez dijo o dictaminó que el monopolio de aluminio primario, sí, bueno, es obvio, ¿no? Si tenía el monopolio del aluminio primario, sus derivados, o sea, el aluminio secundario, también era monopolio de esta empresa. La sanción. Alcoa, Aluminium Company of America, se le prohibió expandirse. Se le impidió comprar las plantas de aluminio construidas por el gobierno de los Estados Unidos, justo en época de Segunda Guerra Mundial, y que probablemente hubieran hecho mucho más monopólica esta empresa, un poder mucho más grande del que hubiera tenido si no hubiera habido esa sanción de por medio. Recordemos que ese tiempo Estados Unidos en plena guerra mundial, luego de Pearl Harbor, demandaba flota de aviones y la principal materia del fuselaje, podemos decir, de los aviones es el aluminio. Ahora continuemos con la legislación antimonopólica de la Comunidad Europea. Todos estos ítems son contra lo que va la legislación de la Comunidad Europea. Por ejemplo, está en contra de que se fijen precios de compra o de venta en forma directa o indirecta. Probablemente también acá regulaba los monopolios bilaterales, limitar o controlar la producción de mercados, inversión o desarrollo tecnológico, aplicar condiciones desiguales para transacciones equivalentes y colocar a los competidores en desventaja. Todo lo que más o menos hemos ido desarrollando va evolucionando. Sujetar a los contratos a la aceptación de obligaciones suplementarias, obligaciones, o sea, contratos fuera del contrato. Y por último, fusiones en las que una de las partes es una empresa dominante o empresas no dominantes. Esto también es curioso, empresas no dominantes que tengan efectos indeseados, o sea, a esto también se le llama integración horizontal. Aquí un ejemplo claro de la empresa Hoffman La Roche, que tenía el poder monopólico sobre la venta de vitaminas. Se dice que tenía del 47 al 95% de cuota en participación del mercado en 7 vitaminas diferentes. Esta empresa transnacional.
tenía una red de ventas altamente desarrollada, y la simple presencia de dicha empresa debilitaba la competencia a través de métodos distintos a los que tendría lugar bajo condiciones normales. O sea, solo la presencia, según los dictámenes de la Corte Europea, solo la presencia de esta empresa bloqueaba a otras empresas. Pero aquí me cabe una pregunta: ¿y si una empresa no puede entrar a este mercado simplemente porque no tiene el know-how o cómo producir, también sería monopolio? Bueno, pasemos entonces, por último, a la legislación antimonopólica peruana. Aquí hay que resaltar la diferencia entre dos decretos legislativos que predominaron. La autoridad en esos tiempos era la Comisión Multisectorial de Libre Competencia, la que regulaba la legislación antimonopólica peruana, pero actualmente ya sabemos que es la INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de Competencia de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. El decreto legislativo hecho en 1991 hacía una clara distinción de posición de dominio y actuaciones paralelas o prácticas concertadas que restrinjan o impidan o falseen la competencia. La distinción era que la primera solamente era ilegal si la cometía una empresa. Si había posición de dominio, solamente era ilegal si la cometía una empresa. Si la cometía una persona natural o diferente a una personería jurídica diferente a una empresa, no era considerada posición de dominio. Y las prácticas concertadas, de por sí, acá bien dice per se, que quiere decir por sí mismas, sí eran consideradas abuso de posición monopólica. Aquí hay unos datos interesantes. El gobierno peruano en ese tiempo sí permitía la autorización de actuaciones paralelas, o podríamos decir concertación de precios, que se le denomina también actuación paralela o horizontal. Sí permitía. Es un dato algo interesante. Y habían 4 ítems, había ciertos casos en los que se permitía, por ejemplo, cuando contribuían a mejorar la producción, promover el progreso técnico o económico, cuando también permitían promover la capacidad exportadora del país, dentro, bueno, supongo de los marcos de Tratado de Libre Comercio. Si una concertación paralela ayudaba a promover la capacidad exportadora del Perú, era aplaudida por el gobierno y no sancionada. También cuando tenían por objeto la adecuación de la oferta a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente demanda insatisfecha por algún sector de la población, o donde el Estado no podía llegar o la empresa no llegaba, había subproducción. Si esta concertación ayudaba a menguar esa demanda insatisfecha, como acá dice, adecuación de la oferta a la demanda, bienvenida era por el Estado. Y por último, elevar el nivel de vida en zonas geográficas o sectores económicamente deprimidos. Si una concertación de precios ayudaba a mejorar el nivel de vida, por ejemplo, de la zona más alejada de Lima, de un pueblo joven, o, o de una región tal vez como Apurímac, Huandahuaylas, o acá en nuestro Cusco como Paruro, si ayudaba a mejorar esos, como acá dice, sectores económicamente deprimidos, esa concertación, el Estado la avalaba. Por otro lado, para 2008, y algo más actual, apareció el decreto legislativo 1034, algo más actual, y que hacía clara distinción entre abuso de posición de dominio, como ven allí, una empresa que domina, una práctica colusoria horizontal, colusión de precios, una práctica colusoria vertical cuando había integración de por medio absorción de una empresa. Había prohibición relativa tanto en el abuso de posición de dominio como en la práctica colusoria vertical. Y prohibición absoluta en la práctica colusoria horizontal.
¿Qué entendemos por práctica relativa? Para cohibir el abuso de posición de dominio se tenían que probar dos cosas, según la prohibición relativa. Probar la existencia de la conducta y también probar que esos efectos eran negativos para la competencia o el bienestar de los consumidores. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la prohibición relativa se tenían que probar dos ítems, que exista la conducta y que tenga efectos nocivos para la competencia o el bienestar de los consumidores. En cambio, una prohibición absoluta, solamente que exista la conducta, ya era meritorio de prohibición total. Por último, daré algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el gremio de transportistas que en 1998 y en 2005 concertaron tarifa de transporte urbano. La denuncia fue declarada fundada y solo se le amonestó a ese gremio porque, bueno, reconocieron su error y se comprometieron a no volverlo a hacer. Por otro lado, la Asociación de Productores Avícolas. Estos se les acusó de una presunta concertación en la comercialización del pollo vivo, concertación de precios. Y por otro lado, de volúmenes puestos en venta, o sea, especulaban, concertaban y especulaban. Esto me recuerda cuando, bueno, no sé si actualmente se hace esa práctica, pero antes en los mercados se ponían balanzas municipales para evitar que haya una especie de robo o engaño. Y a nivel estatal, contra empresas estatales, por ejemplo, ENAPO, Empresa Nacional de Puertos, esta empresa fue fundada, la denuncia fue fundada por los servicios técnicos marítimos, por bloquear el acceso a remolcadores privados para prestar servicios a embarcaciones que hacen uso del muelle. Y por último, de ENACO, se declaró ilegal la negativa a vender la hoja de coca por parte de ENACO. A la empresa Holguín e Hijos. Esta Holguín e Hijos era un fabricante privado de bolsitas filtrantes de mate de coca. Y ENACO, en su posición monopólica de abuso monopólico, se negaba a vender la hoja de coca a esta empresa. Bueno, y los dejo con esta frase del famosísimo escritor estadounidense Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y con esto no me refiero al pueblo que muchas veces se resiste a aceptar el engaño. Inclusive muchos siendo profesionales también hemos caído en engaño. Exhorto, pero con esto yo les exhorto a que este no sea nuestro caso. Los invito a la reflexión, probablemente de no ser radicales, ortodoxos, cerrados en el pensamiento, sino más bien aperturemos nuestra mente, profundicemos, analicemos y reflexionemos sobre esta hermosa carrera llamada economía, que es también muy compleja, difícil para muchos, para nosotros, para mí, yo me someto también a esto, difícil de predecir. Y que bueno, toda esta exposición les haya ayudado un poco, tal vez no ha sido lo que hubiéramos querido, pero les haya ayudado para proyectarse un poco hacia la realidad y ser de ayuda a la sociedad como profesionales de la economía que seremos. Gracias. Invito a los expositores a dejarme vuestra primera página donde están vuestros nombres y apellidos, para que vuestros compañeros puedan reconocerlos a cada uno de ustedes por nombre y apellido. Vamos a dividir por esta única vez la exposición, las preguntas en dos. La primera va a estar relacionado al tema de exposición y la segunda
observaciones críticas a las exposiciones. Esto lo hago con la finalidad de que en lo sucesivo, si hay observaciones de fondo, se superen, ¿no? Y no repitan los errores posteriormente.